Hoy vamos a hablar de una herramienta que está empezando a hacer mucho ruido entre developers, gente que programa con inteligencia artificial y personas que están buscando una forma más barata de usar modelos buenos para código. La herramienta se llama OpenCode y en este video te voy a explicar qué es, por qué se está viralizando, qué tiene de especial, cómo se descarga, cómo se usa, dónde lo puedes usar y por qué tanta gente está comparándolo con plataformas bastante más caras. Y ojo, este video no va de venderte humo. No va a decirte que OpenCode es perfecto, ni que tienes que abandonar todo lo que usas hoy. La idea es entender bien qué está pasando, porque últimamente he visto a mucha gente en X hablando de OpenCode Go, de Kimi, de GLM, de modelos más baratos, de límites mucho más generosos y de cómo algunos developers están dejando de pagar herramientas caras porque sienten que con esto pueden trabajar mucho más por mucho menos dinero. Antes de entrar en todo eso, si te interesa la inteligencia artificial, las herramientas nuevas y todo lo que está pasando en tecnología, suscríbete al canal y deja tu like. Aquí voy a seguir trayendo herramientas que de verdad pueden servirte todos los días. Ahora sí, vamos con lo importante. ¿Qué es OpenCode? Dicho fácil, OpenCode es una herramienta que te permite conectar varios modelos de lenguaje o varios LLMs dentro de un mismo entorno de trabajo. En vez de tener que abrir una plataforma para Claude, otra para Gemini, otra para modelos open source y otra para cada proveedor, OpenCode junta todo eso en un solo flujo. Piensa en OpenCode como una especie de centro de control para programar con IA. Tú abres tu proyecto, conectas los modelos que quieres usar y desde ahí puedes pedirle ayuda para entender código, revisar archivos, encontrar errores, crear funciones, mejorar partes concretas o trabajar con agentes dentro de tu propio proyecto. O sea, no es solo otro chat para programar, es una herramienta para juntar varios modelos en un mismo lugar y usarlos directamente en tu flujo de trabajo. Ahí está la gracia. Puedes probar Kimi, GLM, Qwen, DeepSeek, Gemini, Claude u otros modelos sin sentir que estás atado a una sola plataforma. OpenCode se puede usar de varias formas. Puedes usarlo desde la terminal, que es el formato más clásico para developers. También puedes usarlo como app de escritorio, que es el formato que yo personalmente prefiero porque no me gusta tanto depender de la terminal para todo. Y también se puede usar como extensión o dentro de un IDE, dependiendo de tu flujo de trabajo. O sea, si trabajas con editores tipo VS Code, Cursor, Set o herramientas parecidas, la idea es que puedas integrarlo en tu forma normal de trabajar. Y esto es importante porque mucha gente escucha herramienta para programar y piensa, vale, esto es solo para gente súper técnica que vive metida en comandos. Pero no necesariamente. Sí, si eres developer te va a resultar más natural. Pero OpenCode no tiene que ser algo imposible de usar. Puedes empezar con la versión desktop si quieres algo más visual, o usarlo dentro de tu entorno de trabajo si ya programas todos los días. Ahora, ¿por qué se está viralizando justo ahora? La respuesta tiene varias partes, pero la más importante es esta. OpenCode te deja usar varios modelos de IA y no te obliga a quedarte encerrado en uno solo. Puedes trabajar con diferentes proveedores y modelos. Y con OpenCode Go, que es el plan del que todo el mundo está hablando, tienes acceso a varios modelos open de coding por un precio muy bajo. OpenCode Go cuesta $5 el primer mes y después $10 al mes. Y esto es lo que ha llamado tanto la atención, que por ese precio puedes usar modelos como Kimi, GLM, Qwen, Minimax, DeepSeek y otros modelos pensados para tareas de programación. Entonces la pregunta que mucha gente se está haciendo es bastante lógica. Si puedo tener varios modelos útiles para código por $10 al mes, ¿por qué estoy pagando muchísimo más por una sola plataforma? Por ejemplo, dentro de OpenCode Go se está hablando mucho de Kimi K2.6, porque ahora mismo la gente está comentando que tiene límites ampliados, incluso con ese famoso 3 veces más límite que aparece en varios posts. Y esto es justo lo que está generando tanto ruido. Usuarios diciendo que pueden trabajar durante muchas horas, hacer muchas tareas, cambiar entre modelos y sentir que el límite les rinde muchísimo más. Y aquí meto mi opinión personal, porque yo no quería traer esto solo porque lo vi viral. Lo estuve probando durante esta semana y me gustó bastante. Me gustó porque sentí que podía hacer muchas cosas sin estar todo el rato preocupada por el límite. Hacía una tarea, luego otra, luego probaba otra cosa, miraba el uso y tenía la sensación de que casi no se movía comparado con otras herramientas. Obviamente depende de lo que hagas, del modelo que uses y el tamaño del proyecto, pero mi experiencia fue muy buena. Ahora, ¿qué está diciendo la gente? En X he visto comentarios bastante parecidos, personas diciendo que OpenCode Go está absurdamente barato, gente diciendo que lo está usando durante horas, otros diciendo que están cambiando entre modelos dentro del mismo proyecto, otros comparándolo con Claude y diciendo que para su día a día ya no sienten tanta necesidad de pagar planes más caros. Y también hay gente diciendo que Kimi dentro de OpenCode les está funcionando muy bien para programación. Pero lo importante es entender esto bien. No significa que todos estén diciendo que OpenCode es perfecto. Tampoco significa que sea mejor que Claude en absolutamente todo. Lo que la gente está señalando es otra cosa. La relación entre precio, uso y flexibilidad. Es decir, cuánto puedo trabajar, con qué modelos puedo trabajar y cuánto me cuesta al mes. Y aquí sí entra la comparación con Claude, pero de forma honesta.
Claude sigue siendo buenísimo. Yo no haría un video diciendo que Claude es malo, porque no lo es. Claude es una de las mejores herramientas para programar, razonar, leer contexto grande y ayudarte con tareas complejas. El problema es que mucha gente siente que se está volviendo caro para uso intensivo. Sobre todo si usas IA muchas horas al día, si trabajas con agentes, si haces cambios grandes o si dependes de esto para avanzar proyectos. Por eso OpenCode Go está gustando tanto. No porque destruya Claude, sino porque para mucha gente ofrece una alternativa más barata y flexible. Es como decir, vale, Claude me encanta, pero para mi día a día quizá puedo usar OpenCode Go con Kimi, GLM, Qwen o DeepSeek y dejar Claude para momentos concretos. Esa me parece una visión mucho más realista. Ahora vamos a la parte práctica, que es lo que más importa. ¿Cómo se baja OpenCode? Lo primero es ir a la web oficial de OpenCode. Ahí tienes la documentación, la sección de instalación y las opciones disponibles. Si eres de terminal, puedes instalarlo siguiendo el comando oficial que aparece en la documentación. Si prefieres algo más visual, puedes usar la app de escritorio. Y si quieres trabajar dentro de tu editor o IDE, puedes revisar la opción de extensión o integración. Yo personalmente prefiero la versión desktop, porque me parece más cómoda si no quieres estar todo el rato metida en la terminal. Pero si tú ya programas mucho y estás acostumbrado al terminal, probablemente la versión de terminal te va a parecer más rápida y natural. Al final depende de cómo trabajes. Lo bueno es que OpenCode no te obliga a una única forma. El flujo sería más o menos así. Primero instalas OpenCode. Después abres la herramienta dentro de la carpeta de tu proyecto. Esto es importante, no lo uses como si fuera un chat vacío. Ábrelo donde está tu código. Luego conectas el proveedor que quieras usar. Si quieres usar OpenCode Go, entras en el plan, creas tu cuenta, te suscribes, copias tu API Key y la conectas dentro de OpenCode como provider. Dentro de OpenCode, la conexión se hace desde el propio flujo de la herramienta. Usas la opción de conectar proveedor, eliges OpenCode Go, inicia sesión o pegas tu API Key y después ya puedes ver los modelos disponibles. Y aquí una dica importante para sacar más provecho. Usa modelos distintos para tareas distintas. No uses siempre el modelo más fuerte para todo. Si solo quieres una explicación rápida, usa uno más ligero. Si quieres revisar arquitectura o un bug difícil, ahí sí usa uno más potente. Si quieres generar documentación, quizá no necesitas gastar el mejor modelo. Esa es la ventaja de tener varios modelos dentro del mismo flujo. Otra dica, crea una rutina. Por ejemplo, cada vez que abres un proyecto nuevo, primero pídele un resumen, después pídele los puntos de riesgo, después pídele tareas pequeñas y solo después le pides cambios. Si haces esto siempre, OpenCode se vuelve mucho más útil porque tú también aprendes a dirigir mejor a la gente. También puedes usarlo para comparar modelos. Esta parte me parece muy interesante. Puedes probar la misma tarea con Kimi, luego con GLM, luego con Qwen o DeepSeek y ver cuál te responde mejor. No hay un modelo perfecto para todo. Hay modelos que te van a gustar más para explicar, otros para escribir código, otros para corregir errores. OpenCode te deja descubrir eso en tu propio uso. Y si trabajas con otras herramientas, OpenCode también puede entrar dentro de un setup más avanzado. Por ejemplo, hay gente usando agentes, IDEs, herramientas tipo Antigravity, flujos con OpenClaw, NanoClaw o setups propios. Yo no diría que todos necesitan eso. Para empezar, con OpenCode Desktop o con OpenCode en tu IDE ya tienes bastante. Pero si eres más avanzado, puedes llevarlo mucho más lejos. Ahora, ¿merece la pena pagar OpenCode Go? Mi opinión es, si programas bastante, sí merece la pena probarlo. No digo que sea obligatorio, no digo que vaya a reemplazar todo, pero por $5 el primer mes y después $10 al mes me parece una de esas herramientas que vale la pena testear durante una semana real de trabajo. No 5 minutos, una semana usándolo de verdad. Lo ideal sería probarlo con un proyecto pequeño o mediano. Algo donde puedas pedirle tareas reales, pero sin poner en riesgo un proyecto enorme. Instalas, conectas, eliges modelo y lo usas para entender código, arreglar errores, crear documentación y hacer pequeños cambios. Después comparas. ¿Me ayudó? ¿Me ahorró tiempo? ¿Me gustó más que mi flujo actual? ¿Me salió más barato? Y si ya estás pagando Claude, mi recomendación no es cancelar todo de golpe. Mi recomendación es probar OpenCode en paralelo. Usa Claude para lo que Claude hace muy bien y prueba OpenCode Go para el trabajo diario de código. Después de unos días, tú mismo vas a ver si realmente lo necesitas, si se complementan o si OpenCode cubre suficiente para tu flujo. Porque al final la pregunta real no es ¿qué modelo es el mejor del mundo? La pregunta real es ¿qué herramienta me ayuda a trabajar más, mejor y gastando menos? Y por eso OpenCode está viralizando. Porque llega en un momento donde mucha gente está cansada de pagar varias suscripciones, chocar con límites y tener que cambiar de herramienta cada 2 semanas. OpenCode no es perfecto, pero su propuesta es muy fuerte. Una herramienta de código con IA, open source, flexible, que puedes usar en terminal, desktop o IDE, y que con OpenCode Go te da acceso barato a varios modelos potentes para programar. Para mí, esa combinación explica todo el hype. Mi conclusión es esta. Si eres developer, OpenCode merece una prueba.
sobre todo si usas IA todos los días, si estás cansado de límites o si quieres experimentar con modelos como Kimi, GLM, Qwen, DeepSeek o Minimax sin pagar una locura por cada plataforma separada. No tienes que casarte con la herramienta, pero sí vale la pena probarla. Yo la probé durante esta semana, me gustó bastante y por eso la traje al canal. Así que ahora dime tú, ¿ya probaste OpenCode? ¿Te gusta más que Claude para el día a día o todavía prefieres Claude para programar? Déjamelo en comentarios porque quiero leer experiencias reales de gente que ya lo está usando. Suscríbete al canal, deja tu like y guarda este video porque vamos a seguir probando herramientas de IA que de verdad pueden cambiar la forma en la que trabajamos.